Shalom Shalom. Nuestro estudio de esta semana lo encontramos en la Parashat Vayehi, que significa y vivió. Se localiza en el libro de Bereshit, capítulo 47, verso 28, al capítulo 50, verso 26. En este estudio vemos que Jacob vivió sus últimos 17 años de su vida en Egipto. Antes de fallecer, pide a Yosef que lo entierre en Eretz Israel. Jacob bendice a sus dos nietos, Efraín y Manasés. Jacob bendice a sus hijos y a cada uno le da una bendición según sus cualidades. Yosef muere a la edad de 110 años y pide a sus hermanos que sus huesos fueran llevados a Tierra Santa. Veamos a la luz de la Torá lo que el Creador del universo quiere revelarnos en este estudio. Vivió Jacob. Tenemos que entender que para poder decir que estamos vivos debemos tener una conexión constante con el Eterno. Nuestros sabios nos dicen que si alguien está en este plano físico y no se conecta en ningún momento con esa fuerza divina que emana la Torá, prácticamente se puede decir que no estamos viviendo, que se encuentra muerto. La vida va de estar en la conexión con el Creador y actuar constantemente en su voluntad. El gran mensaje de este estudio es entender que la vida es eterna. La ilusión de la muerte termina cuando el ser humano entiende que existe una trascendencia del alma a un mundo espiritual y el cuerpo físico es el que muere y del cual tenemos que desprendernos. Lo que debemos aprender en esta parashat es entender que la vida es una vida eterna. Como nos lo dice Juan en el capítulo 11, verso 25 al 26, le dijo Yeshua: yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, nos cita: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Hashem permanece para siempre. Nos damos cuenta de que Jacob solo vivió 34 años de vida con alegría, 17 antes de que Yosef fuera separado de él y 17 cuando volvió a estar con Yosef. De los 147 años de vida de Jacob, 113 años los perdió de tristeza y depresión. Existen personas en esta vida que están dormidas, desperdiciando las oportunidades diarias que Hashem les ha dado, y todo por no estar conectado en las cosas de la Torá. Debemos preguntarnos en qué estado realmente nos encontramos, si estamos viviendo una vida plena y en alegría o estamos viviendo una vida en depresión y amargura. Hay una sola cosa que todo el mundo busca diariamente: jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres. Todos buscan estar alegres. Sin embargo, existen días en los que no estamos alegres, a veces por detalles insignificantes de la vida. Estamos perdiendo nuestra alegría, bien sea porque perdimos un poco de dinero o porque nos duele alguna parte del cuerpo, por problemas en el matrimonio, trabajos. Esto nos hace no poder sonreír y nos ponemos tristes. Nos daremos cuenta de que la alegría es tan importante que no merece la pena perderla por tonterías o pequeñeces como esas. Generalmente, cuando la persona está conectada, siente cómo Hashem está con él y él está con Hashem. La mejor prueba la vemos con Jacob, quien estuvo triste la mayoría del tiempo de su vida. Durante esos años, el Ruach HaKodesh, la presencia divina, se apartó de él. Solamente cuando se le dijo que su hijo Yosef estaba vivo, le volvió la alegría y de esa forma la presencia divina también vuelve a él. Explica el Midrash que le volvió la profecía a sus ojos. El motivo principal por el que la profecía en Jacob había sido interrumpida por segunda vez al llegar a Egipto le ocurrió porque se entristeció nuevamente al ver cómo su descendencia se perdía entre los egipcios, se asimilaban y sufrían mucho como esclavos. Cuando Jacob estaba triste, inmediatamente Hashem se apartaba de él y no le mandaba más señales, ni revelaba lo oculto, y le retiraba el don de la profecía. Está escrito en el Talmud que el rey David, antes de sentarse a escribir los salmos, se ponía a tocar su arpa, esperando que la presencia divina llegase a él. Ese es el motivo por el que está escrito en los salmos: canción para David. Para David esta canción, o a veces al que triunfa con melodías. Todos estos comienzos de salmo nos indican que eran momentos en que David tenía que despertar la alegría en él a través de una canción o alguna melodía. De esta manera,
se inspiraba lo suficiente y escribía los salmos. Sin embargo, cuando no requería de algún instrumento musical para despertar esa alegría interna, escribía sus salmos sin ninguna introducción, oración de David. Pero en aquellos días en que verdaderamente se encontraba muy triste, escribía otra instrucción al salmo, al que triunfa, canción para David. Porque cuando la persona está alegre, entonces Hashem está con él. Una vez le preguntaron a un gran rabino cómo hizo para llegar a descubrir secretos tan grandes y profundos de la Torá. Menciona que uno de los motivos era por la alegría que le daba el estudiar Torá, el estudiar la Halajá, el Talmud, la ley y el Zohar, y por la alegría que experimentaba al hacer cada misbot en el día. Por eso está escrito en el Talmud que el maestro contaba algunas anécdotas graciosas a sus alumnos antes de empezar la clase de Torá, y explica que el motivo era para abrir los corazones de sus alumnos y que entendieran con facilidad la Torá. Cualquier mensaje, bien sea a través de una profecía, una voz que baje de los cielos o inclusive a través de un sueño bueno, la condición para recibirlo es estar alegres. Además está escrito en el Tratado de Shabbat 30b que cuando la persona se va a dormir con alegría en el corazón, tendrá un buen sueño. Un buen sueño no es cuando soñamos que somos millonarios o algo por el estilo, sino que un buen sueño es cuando recibimos mensajes de los cielos. Vemos de todo esto que la única manera de estar apegados a Hashem y que Hashem esté apegado a nosotros es a través de la alegría, pero no una alegría obtenida por whisky o alguna otra sustancia que altere nuestro sistema, sino una alegría espiritual, interna y profunda. En el momento en que nos comunicamos con el Creador del Universo, en la tefilá, la oración, es cuando se necesita mucha alegría por parte nuestra. Tal y como dice el Tratado del Talmud, la persona no puede pararse a rezar o a orar si no está contento. Esto lo podemos ver reflejado en nuestra parashá, cuando Jacob quería bendecir a los hijos de Yosef: trae por favor hacia mí y los bendeciré. Génesis 48:9. Al final no los pudo bendecir, ya que Yosef se los sacó de sus rodillas y después fue que los trajo nuevamente para que fueran bendecidos por Jacob. Seguramente todos se preguntan ¿por qué? ¿Qué pasó en ese momento que los apartó de Jacob? Si analizamos los Midrashim, veremos que en ese momento ocurrió algo muy curioso. Dice que cuando Jacob quiso bendecirlos, vio por inspiración divina que en el futuro saldrían de los hijos de Yosef dos personas no muy gratas para Jacob, como fueron el rey Ahab y Yahú. Por eso Yosef los apartó de Jacob, quien se entristeció en ese momento. Pero antes de traerle a sus hijos de vuelta para que fueran bendecidos, Yosef le dijo a Jacob que por qué se fijaba en los descendientes idólatras y que mejor se fijara en Yehoshua, quien sería el líder de Am Israel después de la muerte de Moshe Rabén. Y justo en ese momento se alegró de nuevo y pudo bendecir a los hijos de Yosef. Por eso nuestros sabios, cuando estructuraron el orden de las tefilat, pusieron previo a la midá salmos que alaban a Hashem y alegran a las personas, e inclusive la alabanza que entonaron Bené Israel en la división de las aguas del mar, pues no se puede llegar frente a Hashem con tristeza, sino que cuando digamos su nombre con alegría, es seguro que nuestras plegarias serán recibidas. El único nexo existente que nos permite estar unidos a Hashem y Hashem a nosotros es la alegría, gozo y shalom. En el ámbito espiritual nos ayuda la alegría, pero también nos ayuda en el ámbito material. Incluso existen personas que curan a través con la terapia de risa. Esto lo vemos en nuestra parashá, cuando Yosef fue llamado a donde su padre, quien estaba a punto de morir, y le prometió que lo enterraría en la tierra de Israel junto a su esposa y a sus antepasados. En ese momento Jacob se alegró y empezó a sentir una mejoría, y de hecho pudo vivir unos años más, después de la alegría, de la alegre promesa que recibió de su hijo Yosef. Nuestros sabios comentan que aunque le venga a la persona una epidemia, la alegría elimina esa enfermedad. También el éxito económico de las personas depende de su alegría. Así viene escrito en el Pirkei Avot: quien es rico
el que se alegra. ¿Qué tiene que ver la alegría con la riqueza? Lo entendemos con una historia. Había una vez un pobre que estaba todo el día triste por ser pobre. Incluso que era un empleado de una tienda, seguía estando triste, provocándole esto que su trabajo disminuyera en calidad y en cantidad. El jefe, cuando vio esa actitud, decide bajarle el sueldo. Cuando vio que le bajaron el sueldo, se puso más triste aún, y por estar más triste, menos ganas de trabajar tenía, y el jefe más le bajaba el sueldo, y así sucesivamente. Un buen día vino a la tienda un hombre rico, que le regaló una moneda de oro, y le dijo que no la utilizara ahora, sino en situaciones de extrema necesidad. Este pobre y su esposa se alegraron muchísimo, y ambos empezaron a trabajar con gozo. Como trabajaban con alegría, le empezó a subir el sueldo cada vez más hasta que él también se hizo millonario. Un día sacó delante de toda la familia esa moneda de oro. Uno de los familiares tomó esa moneda y se dio cuenta de que en verdad no era de oro, sino que era un pedazo de hierro cubierto de un color dorado. Al girar la moneda vio que estaba escrito: quien es rico, el que se alegra. Por eso ahora que nosotros sabemos que nuestro éxito espiritual y económico, nuestra salud, nuestra vida, depende de la alegría, no podemos permitir que por insignificantes detalles o discusiones pequeñas nuestra alegría se pierda. En especial el día de Shabbat, que es el día que más estamos cerca de Hashem. Debemos sentarnos a la mesa, cantar y disfrutar cada momento, porque esos momentos son la gasolina para el resto de la semana. La presencia divina. Esta siguió residiendo en Jacob, por lo tanto, aún podía profetizar. Se nos comenta que Jacob sabía los tiempos finales, incluso el momento de la llegada de Mashiach. No se le ocultó nada sobre este tema. Lo único que se le ocultó fue la capacidad de revelarla a sus hijos. Nos enseñan los sabios que las dos únicas personas que llegaron a tener un nivel de profecía tan alto para saber la llegada de Mashiach fueron Jacob y Moshe. Para llegar a ese nivel se necesita un gran esfuerzo en los estudios de la Torá y la santidad en un nivel pero muy elevado para poder estar en la presencia divina permanentemente. Jacob da la bendición a sus hijos. Estas bendiciones que Jacob da a sus hijos son bendiciones que hoy en día nos sirven a toda la humanidad para poder enfrentar todos aquellos retos que vienen a nuestra vida, para poder tener la fortaleza de poder pasar por esos desiertos y salir triunfantes, y de esta forma poder elevarnos espiritualmente. A pesar que les dio a cada uno una bendición por separado, estas bendiciones se convierten en una sola. El Talmud nos dice que todos los judíos tienen la responsabilidad de ver unos por otros, ya que de esta manera todos son uno mismo y siempre estarán protegidos ante todo ataque del enemigo, siguiendo el mismo camino de servir a Hashem. Cada una de las 12 tribus tiene sus características particulares. Son 12 tribus diferentes, pero al final son una sola, y esta los beneficia para que al fin lleguen juntos como Israel a la tierra prometida. Esta porción nos conecta con la fuerza divina, con la capacidad del gozo y la alegría, con la conciencia de que todos somos uno, con la bendición que es el estudio de la Torá. Que sea la voluntad de Hashem que estemos siempre en sus caminos, con una fuerza de vida, gozo y alegría, que de esta forma será cuando la bendición vendrá a nosotros en abundancia. Hazak, Hazak, Benit Hasek. Sé fuerte y que nos fortalezcamos.